Buenas tardes, vamos a iniciar. Vamos a platicar sobre sobre uno de los últimos procesos que realiza el neutrófilo, que es la fagocitosis. De él que hablamos, ya mencionamos cómo es su estructura morfológica, mencionamos relacionados sobre sus componentes de sus gránulos, y también platicamos sobre cosas sobre sus funciones. Entonces, entre una de sus funciones era que intervenía en la respuesta inflamatoria. Y como interviene en la respuesta inflamatoria, es necesario que realice algunas actividades. La primera de ellas es que pueda él trasladarse hacia la zona de lesión. Y eso lo consigue a través del proceso que les hablé de la activación de los leucocitos, que es la migración, el rodamiento, la adhesión, la transmigración y la quimiotaxis. Una vez que consigue movilizarse hacia el sitio de lesión, una vez que ya está en el lugar donde se supone que tiene que estar el agente agresor, pues tiene que reconocerlo. Y ayer nos enfocamos y platicamos sobre todos los receptores que necesita para poder reconocer al agente agresor. Y ahora, la siguiente acción es, bueno, ya lo reconocí, ¿qué me queda? Pues tengo que atraparlo, y una vez que lo atrape, tengo que destruirlo. Entonces, la muerte intracelular de los microorganismos en el neutrófilo se lleva a cabo a través de dos mecanismos. Uno, que se puede considerar que es una muerte celular, una muerte intracelular. Depende del oxígeno. ¿Sí? Esa sería una de las, ese es su primer mecanismo. ¿Sí? Está relacionado con un sistema de enzimas que se llaman FOX, o que son, o con el NAD. Estas están relacionadas con la formación del NAD. Recuerden que el NAD nos sirve para trasladar iones hidrogeniados. Entonces, si yo tengo una proteína que dice grandes cantidades de iones hidrogeniones, pues lo que va a hacer es acidificar el medio. Y esta acidificación del medio me va a permitir modificar químicamente al oxígeno, activar ciertas enzimas que generan un efecto tóxico sobre los microorganismos. Y el otro mecanismo es llamado oxidasa del fagocito. Quiere decir que cuando forma su vacuola para la fagocitosis, el macrófago se apoyará de una enzima que dijimos que se llama mieloperoxidasas, y con estas formará sustancias bactericidas y destruirá al microorganismo. Bueno, vamos a dibujar una vacuola. Bueno, voy a hacer un esquema primero de una célula, cómo se forma la vacuola, y a partir de ahí ya explicaremos estos dos procesos. Nosotros habitualmente tenemos nuestra célula, y esta célula, cuando quiere captar algún componente, sobre todo en el proceso de fagocitosis, envía sus brazos hacia adelante para atrapar a la
bacteria o al microorganismo patógeno. Estos son unas evaginaciones. Recuerden que estos procesos donde el citoplasma extiende sus prolongaciones se llaman evaginación. Y posteriormente, estas evaginaciones, los dos bordes se acercan y encierran a este componente. Entonces nuestra célula forma una vacuola. Y esa vacuola va a transportar a la bacteria o al microorganismo. Entonces, vuelvo a dibujar a mi microorganismo, aquí está. Y a esta vacuola, recuerden que se le llamaba fagosoma. Porque aquí vamos a llevar a cabo el proceso de la fagocitosis. Vamos a llevar el proceso de la fagocitosis. Este fagosoma sigue avanzando y entonces a esta estructura se fusionan los lisosomas. Estas protuberancias que ven en mi dibujo son los lisosomas. Y la fusión de los lisosomas con el fagosoma le nombra a esta estructura como fagolisosoma. Entonces, si recordamos cuáles eran los componentes, cuáles eran los gránulos del neutrófilo, hablamos que uno de los tres tipos de gránulos que existían, que eran los primarios, los urófilos, los secundarios o específicos o los terciarios, uno de ellos era el lisosoma. ¿Se acuerdan cuál de esos era lisosomas? Pues eran los gránulos azurófilos. Los gránulos azurófilos son lisosomas. Son los lisosomas. Los lisosomas o gránulos azurófilos son lo mismo. Y estos lisosomas van a vertir sus enzimas y van a intentar destruir a esta bacteria. Pero en ese proceso, en este fagolisosoma, se llevan estos dos procesos. Una muerte intracelular que va a depender del oxígeno y otra en donde va a intervenir la oxidasa. Y si ustedes recuerdan de dónde se formaban las oxidasas, eran de los gránulos terciarios. Entonces, la metalosproteinasas que vamos a encontrar en el fagolisosoma van a ser gránulos terciarios que también se van a fusionar al fagolisosoma. Bien. Ahora nada más vamos a dibujar el fagolisosoma. Entonces, yo tengo mi vacuola grandota y dentro de esta vacuola tengo a mi bacteria. Entonces, habíamos comentado que hay dos formas. Uno, que a través de un proceso de cambiar el pH, entonces vamos a utilizar una proteína que se va a encontrar en la superficie del fagolisosoma, que se llama FOX. Y este FOX va a formar o va a sintetizar muchos NAT. Y estos NAT llevan iones hidrogeniones. Entonces, existe una proteína que recibe los iones hidrogeniones. Por lo tanto, hay muchos de ellos en el interior del fagosoma. Y esto genera que el pH caiga, se convierta en un pH ácido. ¿Sí? Ahí excede la acidez. Esto permite que dentro del
del fagolisosoma existen también moléculas de oxígeno. Las moléculas de oxígeno son normalmente H2, o sea que tienen dos electrones que están, libres y eso permite que se puedan unir a dos moléculas de hidrógeno. Y nos va a formar una estructura que se llama peróxido de hidrógeno, que es H2O2. La fusión de estos oxígenos con los iones hidrógenos puede generar una sustancia que se llama peróxido de hidrógeno, lo que ustedes también conocen como agua oxigenada. Y este peróxido de hidrógeno es una sustancia bactericida y va a actuar o atacar directamente a la bacteria. ¿Sí? Va a actuar sobre la bacteria. Entonces, durante los procesos químicos se puede romper este peróxido de hidrógeno, porque existen algunas enzimas que lo rompen, y entonces nos generará ciertos radicales. Nos va a generar radicales de oxígeno con valencia de -1 negativo. Nos va a generar fragmentos de iones hidroxilo, ¿sí? Y estos componentes también son tóxicos. A estos se les llama radicales libres, al peróxido de hidrógeno, al ion superóxido, al ion hidroxilo, se les llama radicales libres. Entonces este sería un ion hidroxilo, ¿no? Hidroxilo, y el H1 será ion superóxido. Son muy reactivos, entonces, como tienen valencias de -1, químicamente fácilmente se adhieren a las moléculas de la membrana de la bacteria, generando que se modifiquen, que se formen estructuras que no son funcionales y por tanto provocan la destrucción de la bacteria. Hacen hoyitos, hacen que los lípidos se destruyan, que sus proteínas se inactiven, que sus azúcares también no sirvan, y con esta acción destruyen a las bacterias. Entonces, esta sería la acción a través de del uso de los iones de oxígeno. De esta manera es como lo destruye. Y la otra es que cuando llega la enzima llamada mieloperoxidasa, esta mieloperoxidasa regula una reacción química donde solicitará la llegada del ion superóxido de hidrógeno. Sí, va también a generar que se adhiera iones de cloro y más iones de hidrógeno. Esto va a generar ciertos componentes químicos como son el hipoclorito, que es cloro, como el que utilizamos en nuestra casa, ¿sí? Y estas son sustancias altamente bactericidas. Entonces, con estos componentes van a incidir y a destruir a la bacteria. Todos estos interactúan. Entonces, son los mecanismos en los cómo el fagolisosoma destruye a las bacterias. Si esto no fuera suficiente y requiriera de que existieran otros mecanismos para la destrucción de las bacterias, pues entonces vamos a utilizar parte de las enzimas que están dentro de los gránulos azurófilos. Entre ellas, ¿se acuerdan que les mencioné la catelicidina, las defensinas, por ejemplo? Les mencioné las defensinas, las catelicidinas, ¿sí? Y estas lo que hacen es, sobre todo las defensinas, es hacerle algunos orificios a la membrana celular, y de esta manera, bueno, las catelicidnas y las defensinas catelicidnas lo que hacen es hacer unos orificios, hacen unos
orificios a la membrana celular, a la membrana celular. Bacteria, y al hacerle esos orificios permite que el agua entre a la bacteria, se hinche, explote y de esta manera pueda ser destruida. Otras enzimas tenemos a la lactoferrina. La lactoferrina lo que hace es tener un efecto quelante, quela el hierro, quiere decir que lo inactiva, hace un efecto de quelación al hierro y por lo tanto impide que el hierro llegue a la bacteria y esta no puede realizar sus funciones vitales en relación a formar la síntesis de las proteínas que requiere para su membrana, para su metabolismo, que necesitan hierro, no les proveen de hierro a estas bacterias y mueren por falta de nutrientes. Toda la lactoferrina lo que hace es, de esta manera, bloquearles el aporte de hierro y las bacterias no tienen recursos para poder sobrevivir. ¿Vale? Otro mecanismo es la presencia del óxido nítrico. El óxido nítrico se produce en 3 sitios, en las células del endotelio, en las células del sistema nervioso, en las neuronas, y también se sintetiza en el músculo liso del vaso sanguíneo. En el sistema nervioso sirve como un neurotransmisor, el óxido nítrico. En el endotelio sirve como una sustancia vasodilatadora. Y el óxido nítrico que se sintetiza en el neutrófilo y en el macrófago está encaminado principalmente a hacer un efecto tóxico como el oxígeno, como los iones hidrogeniones, como el ion hidroxilo, como los iones de superóxido, como el iones de peróxido de hidrógeno. Así tiene una acción el óxido nítrico con la bacteria. Pero también buena parte de estos sirven para generar una vasodilatación de los capilares sanguíneos o de las vénulas o de las arteriolas, ¿saben? Entonces, estos serían otros mecanismos. Los dos que ya mencionamos, las defensinas, las catecolicidinas, la lactoferrina y el óxido nítrico, que tienen una acción muy similar sobre la bacteria. ¿Eh? Entonces, todo este armamento utiliza nuestro organismo para atacar a los agentes infecciosos. Sí, la bacteria. Entonces son las formas en que intenta destruir las bacterias dentro del neutrófilo, dentro del macrófago. Claro, quien tiene mejor funcionalidad en cuestión de la fagocitosis es el macrófago. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿No? Bueno. La otra célula granulocítica es el eosinófilo. El eosinófilo mide más o menos lo mismo que el neutrófilo, de 10 a 12 micrómetros. Recuerden que es una célula, esta sí es una célula bilobulada, quiere decir que nada más tiene dos, el núcleo está dividido en dos lóbulos, ¿sí? Es bilobulada. Y es una célula que va a contener gránulos azurófilos, porque son los lisosomas, y los gránulos específicos, que son exclusivos del eosinófilo. Los gránulos eosinófilos en general vamos a encontrar como son lisosomas, van a ser las hidrolasas ácidas, son las que lo van a estar formando. Y podemos encontrar otras enzimas que tienen una acción sobre los parásitos. Y con esto se apoyan para la destrucción, para su función que principalmente es la destrucción de parásitos
celulares, pues, parásitos que se encuentran en el tubo digestivo. Los granos específicos pues van rondando sobre esos mismos tipos de componentes para destruir parásitos. Cuentan con un grupo de proteínas, las 4 proteínas más importantes de los granos específicos son la proteína básica mayor, tenemos también la proteína catiónica del eosinófilo, la proteína catiónica del eosinófilo, una peroxidasa del eosinófilo y tenemos una neurotoxina. La neurotoxina pues va directamente sobre el sistema nervioso central de los parásitos, como son por lo general parásitos multicelulares, sobre todo el mintos, pues los paraliza, los inmoviliza. La peroxidasa, ¿cómo se escribe la peroxidasa? La peroxidasa genera radicales libres de peróxido de hidrógeno y genera una oxidación de sus membranas, de sus componentes. La proteína catiónica son proteínas que generan potenciales de acción y condicionan desequilibrios dentro de la célula. ¿Vale? Bien. Hay otras enzimas o proteínas que encontramos en el eosinófilo como la histaminasa, la arilsulfatasa, algunas colagenasas, ¿sí? Y catepsinas. La histaminasa tiene una acción más bien neutraliza a su contraparte, que sería la histamina. Neutraliza a la histamina. La arilsulfatasa inactiva a los leucotrienos. Los leucotrienos son unas sustancias químicas, mediadores químicos se les llama, que intervienen en la respuesta inflamatoria, condicionando sobre todo sus efectos a generar una broncoconstricción, o sea que los bronquios se contraigan y condicionando un aumento de la permeabilidad vascular. Entonces esto hace que cuando alguien tiene un cuadro asmático, los leucotrienos tienen un papel importante en la sintomatología porque provocan que el bronquio se cierre y además permiten que el vaso sanguíneo libere todos sus líquidos y proteínas que se encuentran en el interior, provocando un edema de las mucosas. Y eso estrecha o cierra más la luz del bronquio, provocando dificultad respiratoria en los pacientes. Las colagenasas, pues recuerden que son sustancias que van a destruir fibras de colágeno. Las catepsinas destruyen componentes de las membranas celulares, generando orificios en estas membranas de los microorganismos. ¿Vale? Bien. Y la histamina, le digo, la histamina, por ejemplo, la histamina es un vasodilatador. Entonces, si utilizamos la histaminasa, lo que vamos a condicionar es que el vaso sanguíneo ya no se dilate, sino que mantenga su diámetro normal, o en todo caso hasta se puede contraer. Entonces, neutraliza la histamina, la histaminasa. ¿Vale? Bien. ¿Contra qué microorganismo, contra quién actúa o contra quién, ¿en qué condiciones aumentan los eosinófilos? El aumento de los eosinófilos se da en las enfermedades como las alergias, infecciones parasitarias y enfermedades crónicas. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren ver si un niño tiene una alergia, pues le pueden solicitar una biometría hemática o citometría hemática, y cuando hagan el recuento de eosinófilos seguramente se mantendrán elevados. Aunque, claro, tendrán que descartar si no es que ese niño también tiene alguna infección por algún parásito. Si estamos hablando de una persona adulta, a lo mejor sabemos que se queja mucho de que a lo mejor tiene constantemente diarrea y que todos los alimentos le caen mal, en fin.
pues se le puede hacer una determinación de eosinófilos y si los encontramos ligeramente elevados, habría que ver si no tiene algún proceso alérgico contra algún alimento en particular, el gluten, en fin, alguna proteína, la proteína de leche, la lactosa, en fin, perdón, la galactosa, pero no es una proteína, es una, ¿cómo se llama? Es un polisacárido, ¿no? Entonces la galactosa, entonces, todo, la lactosa, perdón, la lactosa, entonces, pues podemos, ver si esas condiciones se dan, ¿no? Si en los tejidos hacemos una biopsia y encontramos gran cantidad de eosinófilos en la mucosa, pues habrá que descartar procesos como digo, parasitarios, alérgicos o enfermedades crónicas. Y bien, entonces con esto ya nos estamos dando una idea de que si hacemos una biometría hemática podemos irnos acercando hacia el cuadro, hacia la causa de una enfermedad de algún paciente. Si regresamos con el anterior, con el neutrófilo, también si encontramos niveles altos de neutrófilos en sangre, hay que pensar en una infección de tipo bacteriana, porque sobre todo actúa contra las bacterias. Entonces, si alguien tiene gripa, calentura, mucha tos y un cuadro, un resfriado, digamos, y le hacemos una biometría hemática y encontramos neutrófilos elevados, pues habría que pensar que a lo mejor es un proceso bacteriano y no viral. Y podemos iniciar un antibiótico para ayudarlo a mejorar sus condiciones. ¿Vale? Entonces, por eso les digo que es muy importante que sepan ustedes cuáles son los valores normales de estas células en sangre, porque esto los orientará para interpretar un estudio del autor llamado biometría hemática. Bueno, bien. Esto sería en relación con el... bueno, morfológicamente el eosinófilo, aquí me faltó dibujárselos. Les decía, es una célula que mide 10 a 12, 10 a 12 micrómetros, tiene unos núcleos, tiene un núcleo bilobulado y tiene gránulos de color naranja, de ahí que se deba su nombre. Esos gránulos naranjas que ustedes ven en el frote sanguíneo, como ya vieron la práctica de sangre, cuando vieron estas células, los reconocieron como eosinófilos. Estos gránulos naranja corresponden a los gránulos específicos, ¿sí? A los gránulos específicos. Si ustedes llegaron a ver, si alguno tuvo, pues no la curiosidad, sino que tuvo la posibilidad de observar unos puntitos, unos puntitos azules en el citoplasma, esas eran los lisosomas, eran los gránulos acidofilos, se veían como un polvito, puede verse a veces como un polvito gris en el citoplasma. ¿Vale? Bien, así se ven estos azules, corresponderían a los gránulos acidofilos. ¿Vale? Entonces, esto es lo que podríamos haber encontrado en el eosinófilo. Su cromatina del neutrófilo habitualmente está distribuida, la cromatina más densa, la que está condensada, va a estar localizada en la periferia del núcleo y la más clara o eucromatina estará en el centro de la célula. ¿Vale? Bien. No sé si aquí tengan alguna pregunta. Oh, Doctor, yo tengo una pregunta. adelante, adelante. Con respecto a la arilsulfatasa, ¿qué Ajá. va a hacer con los leucotrienos? Pues neutraliza su acción. Le decía que el leucotrino generaba que se contrajera el bronquiolo y el edema de la mucosa del bronquiolo. La arilsulfatasa neutraliza su acción y permite que el bronquiolo nuevamente se pueda dilatar, se pueda abrir y el edema desaparezca. Entonces, sirve como una sustancia regulador, de un control regulador negativo, para que no, porque si dejáramos que el leucotrino actuara de forma libre, digamos, sin que no tuviera ningún contrapeso, pues todo el tiempo el paciente con asma todo el tiempo estaría contraído su bronquio y con dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, estos mecanismos se dan en nuestro cuerpo para conseguir un balance. O sea, sí, cierto, si se necesita que se contraiga el bronquio, se tendrá que contraer, pero no lo dejará de forma permanente, sino durante un momento lo suficiente como para que pueda restablecer la homeostasis en nuestro organismo, ¿no? Entonces, por eso ustedes cuando dan fisiología,
platicarán de muchos mecanismos de regulación negativa. O sea, algo inicia una actividad o una acción y hay otro mecanismo que lo va a neutralizar, ¿sí? Entonces, esto pasa mucho en nuestro organismo. Bien. Gracias, doctor. Sí. Bueno, ahorita no lo vamos a ver, pero en el próximo año cuando hablemos de alergias, hablaremos de leucotrienos y existen medicamentos que neutralizan los leucotrienos. Hay unos que neutralizan directamente al leucotrieno y otros neutralizan a su receptor, en donde se adhiere este leucotrieno y que ejerce una acción sobre las células. Y son ¿Usted nos utilizados... da patología, disculpe? ¿Perdón? ¿Usted nos da patología en segundo año, disculpe? Si ustedes quieren, yo seré su profesor, si no, hay muchos otros profesores. Es como gusten. Ahí estoy, ahí doy, hay dos grupos, 3 grupos, Pato. ¿Vale? Pero ¿Una si gusta, topología o...? ahí estamos. Sí. Bien, vamos a platicar de la última célula granulocítica, que es el basófilo. El basófilo es una célula un poco más pequeña. Esta sí llega a medir aproximadamente unos 10 micrómetros. O sea, es ligeramente de unos 8 a 10, de unos 10 micrómetros, no 8, 10 micrómetros en promedio. Unos 10 micrómetros en promedio. Lo voy a dibujar acá. Es una célula que también tiene un núcleo bilobular. Tiene un núcleo bilobular. Contiene gránulos, también gránulos azurófilos. Gránulos azurófilos pequeñitos. Porque recuerden que los azurófilos lo tienen todas nuestras células sanguíneas. Bueno, todas las células de nuestro cuerpo tienen lisosoma. Y tiene sus gránulos específicos. Esos gránulos específicos son de color azul. De un azul intenso. De ahí que su nombre, que se denomine basófilo. Este también tiene su cromatina densa, su heterocromatina en la periferia, y las zonas más claras, o la eucromatina, está dispuesta en el centro del... Bien, entonces las características del basófilo mencionamos que mide 10 micrómetros, ¿sale? Dijimos que es una célula bilobulada. Mencionamos que tiene gránulos, bueno, ahorita hablamos de los gránulos, tiene gránulos específicos y tiene gránulos azurófilos o gránulos tipo primario. Su núcleo, ahí está, nibulado, tiene una heterocromatina periférica y una eucromatina central. Eucromatina. Casi todos los granulocitos, así está dispuesta su cromatina. ¿Vale? Bueno, ahora sí. ¿Cuáles son sus gránulos? Pues tenemos los gránulos azurófilos. ¿Cuáles son sus componentes de azurófilos? Son simplemente las hidrolasas ácidas, porque recuerden, son lisosomas. Después tenemos sus gránulos específicos. Estos gránulos específicos, aquí sí varía un poco, aquí cambia, porque los componentes que van a corresponder, que van a formar o este basófilo es que tiene, por ejemplo, heparina, tiene heparansulfato, tiene histamina, este tiene histamina, no histaminasa, tiene histamina, tiene leucotrienos, sintetiza leucotrienos. Y con esto ya genera una diferenciación con el eosinófilo y con el neutrófilo. También sintetiza unas citocinas que se llama la interleucina 4 y la interleucina 13. ¿Sí? Son sustancias que también tiende a sintetizar. ¿Para qué sirve la heparina? Pues es un anticoagulante. Ahora que cuando realice, por ejemplo, si ustedes realizan la prueba en el laboratorio de bioquímica de la extracción de sangre,
se van a dar cuenta que hay varios tubos de ensayo para recolectar la muestra, que puede ser unos tubos azules, unos de color violeta como el color de nuestra escritura ahorita, y unos de color rojo, ¿no? Digamos los más comunes, ¿no? Los que son de color, de un tapón del mismo de violeta, tienen como anticoagulante heparina. Los que son azul tienen un anticoagulante que se llama citrato. Entonces, para que sepan que también esta heparina la podemos sintetizar químicamente y utilizarla en nuestros estudios, ¿no? El heparansulfato y la histamina son sustancias vasoactivas, quiere decir que generan vasodilatación, ¿sí? Los leucotrienos, estos sintetizan, ya les dije, es contracción del bronquio y aumento de la permeabilidad. Del vaso sanguíneo. ¿Vale? Bien. Y las interleucinas generan o favorecen la formación de anticuerpos. No es que los anticuerpos los forme el basófilo, sino que estimula a las células que se encargan de formar anticuerpos. Esta interleucina 4 y 13 se liberan y estimulan al linfocito para que sintetice anticuerpos. ¿Vale? ¿Cuál sintetiza anticuerpos, doctor? Principalmente, mira, el principal inmunoglobulina E, pero también puede ser la A, también puede ser la inmunoglobulina G. Entonces, IgE, IgA, IgG pueden ser algunas de las, ¿cómo se llama? De las inmunoglobulinas que puede sintetizar, que puede estimular esta interleucina, estas interleucinas que son producidas por el basófilo. Entonces, esto es lo que puede hacer. Leucotrienes hacen esto. El heparansulfato y la histamina vasoactivas y la heparina anticoagulante. ¿Vale? Esa es su acción. Algo que también se me olvidaba es que, por ejemplo, el basófilo tiene en su superficie receptores para reconocer a una inmunoglobulina. Entonces, habitualmente la inmunoglobulina que él reconoce y que permite que se active el basófilo es la inmunoglobulina E. O sea, si el linfocito libera inmunoglobulina E, el basófilo la recibe y con esto el basófilo se activa, permitiendo la liberación de todos estos componentes, de la heparina, del heparansulfato, del histamina, del leucotrienos, de la interleucina 4 y de la interleucina tipo 13. Eso es lo que puede generar el hecho de que entre en contacto con la inmunoglobulina, ¿cómo se llama? E. Bueno, ¿en dónde interviene el basófilo? Pues principalmente en los procesos alérgicos, ahí es donde juega un papel importante en la actividad, en la fisiopatología. Él es el que libera estos mediadores químicos que condicionan en buena parte, la gran parte, perdón, del cuadro clínico de un paciente que tiene un cuadro de anafilaxia o un cuadro de alergia. Entonces, aquí vamos a ver, la liberación, por ejemplo, la liberación de estos mediadores clínicos, la liberación de estos mediadores químicos regulan o favorecen la aparición de procesos de alergias, de todo el cuadro alérgico, y anafilaxia. ¿Bien? Entonces es lo que puede condicionar El basófilo también tiene un primo que es el mastocito. Los dos vienen de la misma familia, nada más que dependiendo de qué de qué factor de crecimiento estimule a la célula madre, se convertirá en basófilo o se convertirá en un, ¿cómo se llama? En un mastocito. Entonces,
Esta se llama, la célula madre es una, se abrevia, digamos, BMCP, que correspondería a una célula madre, una célula progenitora, basófilo, mastocito. ¿Vale? De esta célula se pueden dar dos caminos. La que me va a formar al basófilo y la que me va a sintetizar al mastocito. ¿De qué va a depender? Ya les dije, de la sustancia. Entonces, la sustancia que habitualmente estimula la formación del basófilo, pues tiene un nombre muy similar a la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La proteína que se va a expresar. Esta se va a llamar, bueno, se va a abreviar CCAT. ¿Cómo se llama? Esta proteína modifica la célula progenitora y la convierte en basófilo. Todo este proceso se lleva a cabo dentro de la médula ósea, sobre todo la formación del basófilo. Con esta proteína, que es una proteína diferenciadora, hace que la célula progenitora se convierta en basófilo, pero sí, todo este proceso dentro de la médula ósea. En cambio, para el mastocito se necesita otro factor, también llamados de transcripción, que es el C-EBPA alfa. Y este proceso se lleva a cabo en el vaso. Las células progenitoras se forma un precursor intermedio, va al vaso, y en el vaso entra en contacto con esta sustancia, se convierte en mastocito, y ya este mastocito viaja al tejido adiposo, donde es muy abundante, y a las mucosas, para que ahí viva el mastocito. Entonces ahí... Disculpe, doctor. ¿Verdad que en el tejido conjuntivo se menciona que es una célula residente, verdad? Así es, bueno, el tejido adiposo, tejido conjuntivo, y vamos a ver, ya ven que en la mucosa tenemos el tejido conjuntivo denso y regular, el tejido conjuntivo laxo, pues ahí vive, ¿no? Vive en esos espacios se encuentra el mastocito. Muy cerca de los vasos sanguíneos se encuentra este mastocito. Entonces, este es, digamos, la parte de la funcionalidad de esta célula. Bien. No, pues vamos a platicar de los linfocitos. Y pues estos linfocitos existen. ¿Qué debemos saber de linfocitos? Por ejemplo, que son células que se van a originar en dos sitios en particular, que son la médula ósea y el timo. Y esto me va a formar dos tipos de linfocitos, o dos grandes grupos de linfocitos, aunque existe un tercer tipo. Bueno, entonces los linfocitos existen tres tipos. Que son los linfocitos B, linfocitos T y linfocitos NK. Los B se originan de la médula ósea. De ahí vienen. Los T se originan del timo y los NK de ambos sitios. O sea, pueden venir de ambas regiones. Entonces, ya les decía, los B de la médula ósea, los T del timo, y los NK pueden venir de ambos sitios. Si hablamos en cuestión de tamaños, pues los linfocitos más grandes corresponderían a los NK,
Y ya dependiendo de si fueron linfocitos, si los linfocitos ya están activados o no, pueden ser linfocitos de tamaño intermedio o linfocitos pequeños. Antes se decía que todos los linfocitos pequeños eran B y que todos los linfocitos intermedios de mediano tamaño eran los T, pero ahorita ya no podemos considerarlo así. Nos apoyamos de otro tipo de reacciones químicas para poder definirlos. Y aquí por ejemplo, les diría que los linfocitos B se pueden reconocer gracias a unas proteínas que tienen en su superficie, que se llaman proteínas CD. Entonces tenemos proteínas como la CD9, sí, que nos habla de que este es un linfocito B. Las más conocidas serían la de C9, CD20 y CD24. Estas son las proteínas básicas para reconocer a los linfocitos B. Se hacen a través de reacciones de antígeno-anticuerpo para poder reconocer esas proteínas sobre los linfocitos B. De los T son la proteína CD3, CD5, ¿sí? Puede ser también la proteína CD7, CD7, ¿sí? Bien. Y tiene otro grupo de proteínas que son las CD4, que es las que las catalogan en dos subgrupos, que son CD4 y las CD8. ¿Vale? Entonces, los linfocitos T se pueden diferenciar con estas proteínas. Y además tienen dos que las casi subdividen, en CD4 y CD8. En la Disculpe, CD4... el CD es clúster de diferenciación, ¿verdad? ¿Mande? El CD es clúster de diferenciación, ¿verdad? Sí, es para que podamos casi definir para qué se va a dedicar cada linfocito T. O sea, el linfocito T puede ser CD4 con CD3, CD5 y CD7. CD8 puede ser CD3, CD5 y CD7. O sea, puede tener esos marcadores, pero el CD4 y CD8 son los que marcan su función. Los CD4 por lo general se consideran que son linfocitos coadyuvantes o ayudadores. O linfocitos ayudadores. Y los CD8 son citotóxicos. ¿Sí? Voy a continuar acá. Los linfocitos CD4 también entran en contacto únicamente con lo que se llaman células presentadoras de antígenos, la CPA, o células presentadoras de antígeno. Y para que entren en interacción con los linfocitos CD4, necesitan ayudarse de una proteína que se llama complejo, el CPH, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, complejo mayor de histocompatibilidad. En este caso, necesitan trabajan con el tipo 2, el tipo 2. Las células presentadoras de antígeno tienen el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 para interactuar con el linfocito CD4, que lo hace con su receptor llamado TCRH. Aquí utiliza un receptor que se llama TCR, perdón. TCR. Entonces, el receptor TCR entra en contacto con el tipo 2, que se encuentra en las células presentadoras de antígeno. Entonces, estos interactúan. Y a través de sus receptores. Su receptor TCR con su receptor, ¿saben? Con la finalidad de que puedan ser reconocidos los antígenos, para que yo pueda reconocer antígeno. ¿Vale? En cambio, los CD8 tienen un receptor, tienen un receptor que se llama, pero también se llama TCR, perdón, también su receptor es TCR, porque es linfocito T, TCR. Y interactúa con las células
del resto del cuerpo. Aquí pueden ser las células epiteliales, pueden ser las del páncreas, pueden ser las del hígado, las de la piel, las del tubo respiratorio, el tubo digestivo, todas las células de nuestro cuerpo, porque todas ellas tienen el complejo principal de histocompatibilidad tipo 1. Y entonces, estos dos receptores interactúan y sirven para que reconozca antígenos que se encuentran dentro de la célula. Por ejemplo, la célula, por ejemplo, la vía respiratoria, que ahora tenemos también un cuadro respiratorio, estamos tos y tos, se nos escurre la nariz, ojos llorosos, y en este caso, pues es un virus el que está provocándonos todo este cuadro clínico. Pero el virus no vive sobre la superficie de los epitelios, sino que vive dentro de las células de nuestra mucosa. Entonces, cuando una célula de nuestro cuerpo se infecta, con un virus que se encuentra en el interior, voy a poner esta célula enferma, lo que va a hacer es mandar una señal y avisar que está infectada. Entonces, tiene su complejo de histocompatibilidad acá y muestra un fragmentito del virus, un pedacito del virus muestra. Y entonces llega nuestro linfocito T, reconoce al antígeno a través de su receptor de células T, y lo que hace es liberar unas sustancias químicas que rompan la membrana, de esta célula enferma, y con esto pueda yo destruir a la célula y a su vez al virus. De esta manera es como se lleva ¿cómo se llama esta respuesta de los linfocitos TCD8? Es un linfocito TCD8. De esta manera es como realiza su actividad. Los linfocitos NK tienen sus propias proteínas y son 3 las que lo diferencian, ¿no? Que lo diferencian, que es la CD16, la CD56. Aquí casi no nos perdemos porque al menos estas dos primeras terminan en 6, ¿no? Y la CD94. ¿Vale? Son las proteínas que definen los NK, y estos NK tienden a destruir células infectadas por hongos, por virus o células neoplásicas. Células neoplásicas. ¿Saben? Lo que tienden a destruir los NK. Y otra vez puse virus. ¿Sale? Entonces es lo que tienden a hacer las células NK. Bueno, digamos que también los linfocitos tienen estos glóbulos azurófilos, nada más que son muy pequeñitos y no tan fácilmente los podemos ver. ¿Sale?
Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, doctor. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces, Las NK también se pueden interpretar como las natural killer, ¿no? sí, naturales killer, sí. Sí, son células, se le dice natural killer porque son células que no requieren que exista este reconocimiento previo entre complejo mayor de histocromatina tipo 1 y el TSR, sino que ellas directamente pueden ir sobre la célula, destruirla. No necesariamente tiene que haber ese contacto previo y verificar si está la célula enferma. Ellos van y destruyen de forma directa los NK o natural killer. Así es. Bien. Muy bien. Bueno, entonces lo dejamos aquí y continuamos pues mañana con lo que nos falta de plaquetas y médula ósea. Disculpe, doctor, mañana nos va a dar el repaso que nos dijo. Sí, si quieren, vemos el repaso, vemos el repaso. Perfecto, ¿a qué hora sería? Mira, voy a, ya es que no quiero prometer nada. Ahorita les confirmo si lo hacemos aquí. No sé qué horas tendrán tiempo. Si fuera virtual, ¿a qué horas podrían? Que sea 1 hora y media, porque no nos va a dar tiempo ver todo. Veríamos cositas que sientan que les está, que tienen dudas, pero podríamos empezar 5:30. Disculpe, Sí. doctor, Sí, doctor, también es ahora. ¿Sí? ¿verdad que el plasma y el suero se diferencian en que el suero no tiene anticoagulantes, ¿verdad? No tiene sustancia, no tiene, bueno, no es que no tenga anticoagulantes, no tiene factores de coagulación, es lo correcto. Lo adecuado es decir, no tiene factores de coagulación, Ah, ok, ok. porque si Pero sí, dicen, bueno, perdón, dime. pero sí es eso, ¿verdad? Sí, sí es eso, no tiene factores de coagulación porque exactamente en el tubo de ensayo donde lo vertiste no había un anticoagulante, pero te digo, lo adecuado es decir que no tiene factores de la cascada de coagulación. ¿Ok? Ujú. Ah, bueno, gracias. Bien. Sí, entonces sí, 5:30, bueno, lo anotamos para que mañana a 5:30 empecemos y vamos haciendo un repaso relativamente rápido de los temas, ¿sale? Doc, ¿cree que me Doctor, puede decir lo de las células fijas ¿De las células qué? No escuché. y ¿Células qué? de las células? Es que soy entrecortado. Sí, no soy bien si quieres, Lo de mándamelo. las células. Dime. Es que se oye entrecortado. Si quieres, mándalo por mensaje, ya te lo contesto. Lo leo y te contesto. Creo que habla de las células fijas del tejido conectivo. Las células fijas de tejido conectivo, que hablemos de ellas, del fibroblasto, del miofibroblasto, del mastocito, del adipocito, del macrófago, de ellas. Disculpe, doctor, ¿el miofibroblasto se encontraba donde? ¿En vasos sanguíneos? ¿También? Eh, bueno, no están en el tejido conjuntivo. Las células que están más cerca del vaso sanguíneo son el mastocito y las células progenitoras, las células madre. Ahí tenemos una reserva de este tipo de células. El fibroblasto está distribuido en el tejido conjuntivo porque nos sirve sobre todo se incrementa cuando hay una respuesta reparativa. El tejido tiene que volverse a unir, a juntar, entonces tiene que haber algo que sea un proceso de contracción. Y el miofibroblasto libera fibras que permiten que se lleve a cabo ese mecanismo de contracción. Sí, pero está distribuido en todo el tejido conjuntivo. Ah, ok, gracias, doctor. Sí. Bien. Bien, me preguntaban qué. Ah, yo sí tenía una duda. ¿Cuál era la diferencia entre un mastocito y el basófilo? Es que sí se me olvidó. El basófilo siempre lo vas a encontrar en sangre. El basófilo está en el torrente circulatorio. Y la célula, y si encuentras una célula muy similar al basófilo dentro de los tejidos, estás hablando de un mastocito. Porque en realidad tienen
Los mismos mediadores, casi todos los mediadores químicos que les mencioné, salvo algunos otros más, pero eso no lo podemos determinar por histología. Entonces, si tú ves una célula similar a un mastocito en el tejido, es un mastocito. Y si lo ves en sangre, es un basófilo. Morfológicamente es muy difícil diferenciarlo. Ah, ok, doctor, muchas gracias. Disculpe, ¿no sabía usted cuándo mandarían horarios de dónde va a ser el examen? El examen va a ser a las 9 de la mañana. Ya en este momento le envío a su jefe de grupo la distribución de las aulas para que ya tengan una idea, ¿sale? Ah, ok, muchas gracias. Sale. Bien. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí pendiente y ya mañana continuamos, ¿sale? Sí, doctor, gracias. Ustedes, muchachos. Gracias, doc. Sí, Doc, mande. no subió la clase de ayer, Ah, sí, ¿verdad? cierto. No, ya la subo, ya la subo. Por favor, gracias. Sí, sí, nada.